¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os voy a responder a las 5 preguntas que considero más importantes para entender lo que está pasando en estos momentos en los mercados financieros. Empezamos. La primera pregunta es ¿qué estamos viviendo? Probablemente hayáis escuchado a políticos, a economistas o a inversores decir que la crisis que estamos viviendo es una crisis sin precedentes, algo que no se ha visto antes. Ya no solo la crisis sanitaria, sino también la crisis financiera, la crisis bursátil a la que estamos expuestos. Y es algo completamente cierto. La volatilidad se ha disparado y los niveles de miedo, los niveles de pánico que hay estos días y desde hace unas semanas, prácticamente un mes, en los mercados financieros, en las bolsas, son niveles nunca antes vistos. Tenemos crisis similares y recientes, como pudo ser el estallido de la burbuja.com, que tuvo como consecuencia una recesión bastante larga, sobre todo en las naciones occidentales, o más reciente aún, 2008, la caída de Lehman Brothers. Pero esta crisis no se asemeja a esas en cuanto a las consecuencias tan graves como las que está teniendo, sobre todo en tan corto plazo. Y es por eso mismo, por el corto plazo. Esta crisis se diferencia de las otras y de las anteriores que hemos tenido, a las que he mencionado, en que las caídas están siendo muy abruptas y muy verticales. Y no solo eso, sino que está habiendo muchas sesiones consecutivas, muchas sesiones continuas, en las que están existiendo desplomes muy grandes y muy importantes. Aquí no podemos hablar de jueves negro o de lunes negro. Aquí hay semanas que están pintadas de negro completamente, semanas enteras de desplomes. Lo que diferencia esta crisis del resto de crisis que han existido es que no solo está siendo una crisis financiera, una crisis bursátil, sino que también está siendo una crisis de consumo. Las crisis de consumo están muy ligadas a las crisis económicas, pero también afectan directamente en los mercados. Tenéis que tener presente que el consumo es en torno al 70, el 75% de la economía, probablemente en España más. Si se corta el consumo, la economía queda paralizada, hay inactividad económica. Y esto lo podemos ver con las medidas radicales pero necesarias que han tenido que tomar los gobiernos de muchos países. El cierre de tiendas, cierre de bares, cierre incluso de fábricas, nosotros mismos, el confinamiento que estamos viviendo en nuestras casas y que nos impide aportar nuestro pequeño grano de arena a la economía, eso todo es consumo, y el consumo se ha paralizado, a excepción de supermercados y un par de cosas más estrictamente necesarias. No existe consumo ahora mismo, es decir, no existe el 70% de la actividad económica. Eso es lo que diferencia esta crisis de otras. Pensad que incluso en las crisis producidas por guerras, no se cerraban las fábricas, no se cerraban las tiendas. A lo mejor había menos consumo, pero el consumo seguía existiendo. En esta crisis no, en esta crisis es la primera en la que el consumo, excepto como digo los supermercados, ha dejado de existir. Y eso es lo que la diferencia y lo que a priori puede parecer una crisis a lo mejor menos grave que lo que podría ser una guerra mundial, se convierte en una crisis con consecuencias tan graves como las que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque no hay consumo. La segunda pregunta es ¿cuál va a ser el desenlace de todo esto o cómo va a terminar? Yo se lo llevo comentando varios meses a la gente con la que he hablado personalmente y me parece inevitable una recesión. Ya me parecía inevitable hace un mes, incluso hace 2 meses, ahora con más motivo. Y por 2 motivos precisamente. El primero porque existe un ciclo económico que se va a cumplir y en ese ciclo económico existen lamentablemente etapas de recesión que también se tienen que cumplir y probablemente ahora toca una, al margen de la pandemia probablemente ahora tenía que tocar una, pero sobre todo porque el evento macroeconómico que estamos viviendo de esta pandemia está afectando a todo el mundo. Ha habido eventos estos últimos meses, estos últimos años, que han afectado a ciertos países o a algún continente. Por ejemplo, el Brexit afectó sobre todo a las Islas Británicas y a los países que guardábamos relaciones comerciales importantes con ellas. O por ejemplo, la guerra comercial, que luego fue tregua y finalmente acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, afectó a 2 economías muy importantes como eran Estados Unidos y China, pero no afectó a todo el mundo. Sin embargo, esta pandemia sí está afectando a todo el mundo. Ahora bien, esta recesión probablemente global, se divide en otras 2 recesiones que tenemos que entender.
la recesión que van a vivir los mercados financieros, que van a vivir las bolsas, y la recesión que va a vivir la economía real, la economía en su conjunto. La recesión que van a vivir los mercados financieros puede tener distintos escenarios, más positivos y más negativos, en función, en mi opinión, de lo rápido que se encuentre la solución al problema, a la pandemia. Si sale un fármaco, un medicamento, una vacuna que diga con seguridad que puede curar pacientes o que puede evitar contagios, algo rápido y algo que ponga una solución de aquí a un mes o incluso más rápido, la recesión sería en forma de V, sería una recesión de tipo V. Eso quiere decir que la caída que hemos tenido en los mercados, una caída abrupta, una caída muy vertical, tendría su réplica, tendría una subida, tendría un crecimiento también muy abrupto y muy vertical. Eso sería una recesión en forma de V. Si, como digo, la solución o el escenario que se presenta es favorable y tiene una solución rápida. Si no es tan favorable el escenario, si es un escenario más negativo, pongamos que sigue existiendo contagios, se está estudiando un fármaco pero no acaba de salir y estamos así varias semanas, varios meses más, la recesión podría ser en forma de U. Una recesión en forma de U, la bajada la tenemos igual, la bajada que hemos vivido, pero ya no sería una V, ya no sería un crecimiento rápido y una réplica, sino que sería una recesión más prolongada, o sea, una recuperación más prolongada en el tiempo, un crecimiento económico más lento. Entonces tendríamos una bajada muy abrupta y un crecimiento, una recuperación algo más lenta. Esto sería más o menos una recesión en forma de V. El caso contrario, la recesión en la economía real, como digo, en la economía en su conjunto. Muy probablemente sea una recesión en forma de L. La economía real o la recesión en la economía real se mide sobre todo con el volumen de actividad económica que existe. Entonces la caída la tenemos igual, eso está igual tanto en los mercados financieros como en la economía, pero la recuperación, en mi opinión, como digo, va a ser muy lenta. El volumen de actividad económica va a seguir siendo lento durante meses, la economía a la que estamos habituados va a tardar en llegar, va a tardar en volver a estar, entonces probablemente fuera una recesión en tipo de forma L, en tipo de L, y siendo optimistas podría ser en forma de U, pero recesión en mercados financieros tipo V, tipo U, recesión en la economía real probablemente tipo L. La tercera pregunta que me habéis hecho muchos es ¿qué análisis técnico se puede hacer en esta situación o hasta dónde va a llegar la caída? Es una pregunta muy complicada, la predicción es prácticamente imposible. Tenéis que tener en cuenta que ni siquiera gobiernos, bancos centrales o organismos que se dedican plenamente a esto tienen la respuesta, y eso que tienen herramientas mucho más sofisticadas y que nosotros no estamos al alcance como particulares de ellas, y no lo saben decir ellos mismos. Entonces nosotros es imposible que veamos con certeza hasta dónde puede llegar la caída. Ha habido soportes históricos en índices, soportes relevantes que se pensaba que podían aguantar la caída y han sido rotos con cierta facilidad en una sesión. Luego ha habido soportes intermedios que han tenido rebotes agresivos, rebotes violentos a corto plazo, pero que han sido zonas de reacción que luego se han vuelto a romper. Y luego probablemente existan rebotes nuevos, es decir, se creen nuevos suelos. Seguramente en la mayoría de los índices esta caída va a llegar hasta un punto, va a rebotar, va a volver a caer hasta ese punto y va a consolidar un suelo nuevo. Entonces no se puede decir nada, hay soportes históricos que, como digo, se han roto con facilidad, hay soportes intermedios que parecían no ser muy importantes, pero que han acabado siendo más importantes de lo que lo eran los soportes históricos, y se están creando y probablemente se crearán más soportes y más suelos nuevos. O sea que en la pregunta de análisis técnico no se puede decir nada claro. La cuarta pregunta es ¿qué medidas se están tomando o qué medidas se van a tomar en los mercados financieros en estos momentos? Os voy a comentar tres. La primera, la interrupción de la cotización en las bolsas estadounidenses. Esto los que operéis o los que veáis los índices estadounidenses lo habréis visto. Hay veces en los que se interrumpe la cotización en caídas de más del 7%, sobre todo en la apertura, se interrumpe la cotización y más tarde se reanuda. A veces sale bien, a veces contienen las caídas, pero hay otras veces que el resultado es el contrario. Hay un gap bajista y es mucho peor de lo que a lo mejor hubiera sido si no se hubiese detenido la cotización. Otra de las medidas que se ha tomado, por ejemplo, en España es la prohibición de las operaciones en corto.
algo que a mí me parece que llega bastante tarde. Entiendo que pueda ser un incentivo para la compra y para una posible subida, pero van a ser subidas artificiales, van a ser subidas que realmente no van a ser subidas, porque cuando se reactiven, cuando vuelvan a existir las posiciones en corto en España, pues el mercado tomará la senda que realmente debe tomar, y además ha tomado bastante tarde. Y luego otra medida que todavía no se ha tomado, que se ha hablado de que se puede tomar, es el cierre global de los mercados. Algo que en mi opinión también llegaría bastante tarde. Cerrar los mercados ahora, aparte de quitar liquidez, como se ha hecho con la prohibición de los cortos, es que se estarían cerrando ya cuando ha habido caídas muy importantes. Cerrarlos hace un mes podría haber sido una buena idea, cerrarlos ahora desde luego que es muy tarde. Y la quinta pregunta, hay gente asustada que me ha dicho que si va a ser el fin de la bolsa, el fin del trading o el fin de la inversión. Claro que no, claro que no. Ha habido a lo largo de los años muchas crisis, muchas pandemias, guerras, periodos de deflación, de hiperinflación, y de todo ha sabido salir la bolsa adelante. Estamos viviendo algo muy grave y que probablemente deje una cicatriz que va a quedar ahí para el resto del tiempo y va a dejar pues soportes y mínimos muy importantes, pero la bolsa va a salir de esto. No es el fin de la bolsa, puede que sí quiebre alguna compañía, pero no es lo que se busca, desde luego. Los gobiernos y los bancos centrales han aprendido otras crisis, están inyectando liquidez desde el principio a la economía, precisamente para que no pase esto, para que no existan quiebras. Entonces, ni es el fin de los mercados financieros, no es el fin de la bolsa, y tampoco es el fin, o no se busca que sea el fin de las empresas. Principalmente por una razón: si se inyecta liquidez ahora, cuesta bastante menos que si quiebran empresas y hay que rescatarlas. El coste de eso es mucho mayor que si se inyecta liquidez ahora, que es de lo que han aprendido los gobiernos de otras crisis. Entonces, por eso tranquilos, no es el fin de la bolsa, y las empresas, al menos la mayoría, tienen cierta seguridad. Y si has llegado hasta aquí, tienes una pregunta bonus, que es ¿qué sectores son atractivos en estos momentos? No hablo de trading, hablo de inversiones con vistas a largo plazo. Ahora hay traders que siguen operando, que siguen teniendo oportunidades todos los días, pero a mí, desde luego, me parece una locura, incluso una lotería, operar ahora mismo a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo surgen oportunidades bastante interesantes, sobre todo si se quiere hacer una compra inteligente. Cuando digo esto me refiero a que no hay que esperar a que el precio llegue al mínimo, a predecir la cotización dónde va a parar y dónde va a haber un cambio de tendencia, sino comprar barato, comprar inteligente. Hay muchas empresas y muchos sectores que están baratos ahora mismo, que no hay que esperar más para comprarlos. Por ejemplo, el sector de la aviación se ha parado por completo. Empresas de aerolíneas, empresas que llevan los aeropuertos y que cotizan en bolsa, por ejemplo el aeropuerto de Zúrich o el aeropuerto de Shanghái, que cotizan en bolsa. Empresas que llevan las cadenas de restauración de los aeropuertos, la gestión de los vehículos. Empresas relacionadas con la aviación, con los cruceros, con el turismo. Todas esas empresas a mí desde luego me parecen muy atractivas para invertir en estos momentos, porque están baratas y porque cuando todo esto se solucione probablemente tengan un crecimiento, no voy a decir que rápido, pero sí que voy a decir que seguro. O sea que espero haberte resuelto todas las dudas que pudieras tener. Ya sabéis, cualquier duda, cualquier comentario que me queráis dejar, me lo dejáis por aquí. Y os voy a dejar también mi botón de suscripción por aquí, por si queréis echarle un vistazo a más vídeos del canal. También os voy a dejar mi Instagram en un comentario destacado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros.